Ser podcast. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Aquí comienza el deporte en la cadena SER. Tadej Pogačar continúa pedaleando hacia la eternidad. El esloveno es historia absoluta en el mundo del ciclismo. Acumula 5 Tours de Francia con tan solo 27 años. Es el más joven en conseguirlo. Y lo cierto es que aún quiere más. Se escala hacia el escalón a donde tan solo llegan los elegidos, las leyendas absolutas de este deporte, para sentarse en la misma mesa en la que comen, por ejemplo, Eddy Merckx o Miguel Indurain. Son cotas inalcanzables para el resto de los mortales, pero Pogačar cada día nos hace dudar más de que sea humano y quiere su 6º Tour. Y el debate ya está servido. ¿Es Tadej Pogačar ya el mejor corredor de la historia? La pregunta se queda en el aire. Son las 3:01. Aquí comienza Ser Deportivos. En la cadena SER, Ser Deportivos. ¿Qué tal? Un día lunes, el comienzo de la semana en el que podríamos resumirlo todo en varios nombres. El que más se está escuchando es el de Jan Diomandé, cuyo fichaje por el Real Madrid parece inminente. También suena mucho y acapara titulares en todo el mundo Tadej Pogačar después de conquistar su 5ª ronda del Tour de Francia. O en el mundo del baloncesto, pues quizás sea el nombre de LeBron James, que a sus 41 años inicia una nueva andadura, una nueva etapa y vuelve a poner en marcha el mercado de la NBA después de decantarse por seguir su carrera en los Sixers en la búsqueda de un nuevo anillo. Con Sara Núñez y con Cristina Soto en la producción, con Juan Carlos Fernández y Fernando Martín en la parte técnica, vamos con los titulares de este lunes de julio. Y empezamos como siempre repasando la noticia, la imagen, el protagonista y el sonido, empezando por la noticia, la que encontramos en el Real Madrid, que está muy cerca de anunciar el que va a ser su 5º refuerzo, la llegada de Jan Diomandé. Héctor González, hola. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas. Sí, en las próximas horas, si nada extraordinario ocurre, será oficial el fichaje de Diomandé por 5 temporadas y por una cantidad algo superior a los 100 millones de euros. Diomandé ha vuelto ya a entrenarse después de sus vacaciones, todavía con su actual club, el Leipzig, pendiente de que se ultime el acuerdo. El PSG también pretendía al costa marfileño de 19 años, pero ayer el club parisino se retiraba de la negociación y Diomandé está a punto de ser el 5º fichaje ya de la nueva era de Mourinho en el Real Madrid. Gracias, Héctor. Enseguida lo ampliamos más. La imagen, la de los jugadores del FC Barcelona subiéndose al avión que les lleva a Inglaterra para seguir con su pretemporada, con la presencia de 2 de los capitanes del equipo, Marc-André ter Stegen, al que se está buscando insistentemente una salida, con el que no se cuenta y que apunta al Ajax de Michel, y también con Frenkie de Jong, lesionado el holandés para los próximos meses en la rodilla. El protagonista, Tadej Pogačar, el esloveno, que ha terminado el Tour de Francia en lo alto del podio y entra en ese selecto club de los pentacampeones con nombres de la talla de Eddy Merckx y del que habla así su director deportivo, Josian Fernández Machín. Tenemos que reconocerle que le ha inventado una forma de hacer ciclismo que es solo mérito suyo, y que nosotros intentamos acompañarle para dar las herramientas para que su talento pueda sacar lo mejor del mismo y que los compañeros estén orgullosos de trabajar para él. Sublime en todo lo que hace, perfecciones en todas sus obras maestras, porque llamaría las maestras a todo lo que realiza. Todo lo mismo, ¿no? Y no me canso. Todos los que nos gusta el ciclismo, algún día diremos: yo he visto ganar a Tadej Pogačar. Y el sonido es el del seleccionador nacional, el de Luis de la Fuente, con una España en llamas y volcado con los afectados. Pues eso es lo que uno pretende, intentar hacer feliz un poquito, alegrar un poquito, aunque sean unas horas, a toda la gente que lo está pasando tan mal, y creo que, insisto, es nuestra obligación intentar ayudar en la medida que podamos. Y para mí es un orgullo poder estar aquí compartiendo estos momentos con ellos, porque créeme que nos hace también casi más, nos ayuda más a nosotros, nos hace ser más humanos, y creo que precisamente en estos casos hay que ser muy, muy humano. Repasado todo, repasada toda la presentación de este Ser Deportivo, son las 3:05, aquí comienza el programa, vamos con ello. Vamos con el
repaso, empezando por la incógnita del fichaje galáctico del Real Madrid, de esa pieza para Mourinho de la que llevamos hablando semanas. Pues bien, parece que se ha resuelto. Ni Olise ni Julián Álvarez, el elegido es Jan Diomandé, cuyo fichaje no debería tardar en hacerse oficial. Héctor González, hola otra vez. ¿Qué tal? Muy buenas, Marta. Sí, es cuestión de horas que lo de Diomandé sea oficial por el Real Madrid. El futbolista se está entrenando en Alemania con su todavía club en Leipzig, esperando que en Madrid se ultimen los detalles de su acuerdo. La cifra va a ser algo superior a los 100 millones de euros, la duración del contrato de 5 temporadas para que Diomandé, una de las perlas del Mundial, a sus 19 años se convierta en el quinto fichaje de la nueva temporada para José Mourinho, después de Konaté, Dumfries, Cucurella y Bernardo Silva. Gracias, Héctor. Diomandé, que es el elegido, un jugador que, como dice Héctor González, maravilló en el Leganés, que ha sido una de las sensaciones del Mundial, que dejará un pastizal en el Leipzig. Pero ¿qué jugador es Diomandé? Fermín Suárez, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues Diomandé es un perfil de banda puramente, muy exuberante, con mucha capacidad para desbordar. De hecho, la temporada pasada fue de las 5 grandes ligas el segundo que registró más regates, el que completó más regates tras Lamine Yamal, y el tercero era Vinicius. Estamos hablando de un jugador que es puro regate, mucha capacidad para salir por los dos perfiles. Puede jugar tanto en izquierda, como despuntó en el Leganés, como por derecha, como ha venido jugando toda la temporada en el RB Leipzig, dejando en la izquierda Antonio Nusa. Es un jugador que el reto que tiene es tomar mejores decisiones y acabar mejor todo lo que empieza, que es mucho y siempre acompañado de mucho poderío. Un jugador que encadena esfuerzos y que es muy capaz también de replegar y de echar una mano en defensa. Gracias, Fermín. La llegada de Diomandé, Héctor, que no sé si puede terminar por precipitar la salida de un Vinicius que aún no ha renovado y por el que en Inglaterra están diciendo que el Arsenal está dispuesto a tirar la casa por la ventana. Sí, Marta, y el interés del Arsenal por Vinicius no son fuegos de artificio, es un interés real, el del club gunner por el brasileño. Y ahora la situación es la siguiente: el Real Madrid tiene a un posible comprador y a un sustituto de Vinicius en la figura de Diomandé. Vinicius tiene días para decidir si renueva o no por la cifra que le ofrezca el club, y si no lo hace, pues dos opciones: o jugar esta temporada en el Bernabéu antes de quedar libre, o marcharse traspasado, el escenario más probable, siempre que, claro. Pues lo más probable que puede terminar ocurriendo es que Vinicius se marche, puesto que el Real Madrid, estoy prácticamente convencida de que no está dispuesto a dejar escapar gratis a un jugador de la talla de Vinicius, por el que suspiran grandes clubes, como en este caso el Arsenal. Y mientras tanto, en el Barcelona, el Barça, que está iniciando su estancia en Inglaterra, con el futuro de Ter Stegen aún por resolver, De Jong en el avión y en la cuenta atrás del plazo que dio Laporta para resolver el tema de Julián. Nils, hola. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Pues hace pocos minutos ha aterrizado ya el Barça en Inglaterra con esta lista de 30 futbolistas, en las que la sorpresa es la presencia de Marc-André Ter Stegen, pendiente todavía de cerrar su cesión al Ajax de Ámsterdam, aunque os podemos confirmar aquí en la cadena SER que se va a cerrar en los próximos días y que no está descartado que incluso el futbolista se marche en medio de este stage, en el que también han llegado Frenkie de Jong y Fermín, ambos para recuperarse de sus lesiones, pero así están con el grupo. Fermín, que apunta a la primera jornada de Liga. 30 futbolistas, 13 del primer equipo. El Barça arranca hoy este stage hasta el martes de la semana que viene, el que va a disputar 2 partidos. El primero el viernes ante el Birmingham y el lunes ante el Preston, ambos de la Championship, de la segunda división de la Liga Inglesa. Hansi Flick ha programado dobles sesiones para cada día. Y en el Atlético de Madrid, por fin se hizo ya oficial el anuncio de Canin Lee, y hoy vuelta al trabajo con los 2 primeros amistosos a la vuelta de la esquina para los rojiblancos. Pedro Fullana, muy buenas. Muy buenas, Marta. Nueva semana de preparación para el Atlético de Madrid, a la espera de que llegue Canin Lee para unirse al grupo en los próximos días, y más a largo plazo los internacionales que faltan, que jugaron la final del Mundial. Pero sobre todo ya días importantes, porque arrancan los primeros amistosos el miércoles frente al Getafe en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, a puerta cerrada, y el fin de semana viaje a Estocolmo el sábado para jugar frente al Manchester United, antes de viajar la semana que viene 4 días a Corea del Sur, a Seúl, para jugar un amistoso frente al Manchester City. Gracias, Pedro. Una pausita y nos damos una vuelta por el resto de equipos de Primera División. Empezamos la rondita por Sevilla. En el Betis, Diego Conde ha dado el susto de la pretemporada. Sufre una luxación en el hombro. Fran Ronquillo, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, se confirma luxación del hombro izquierdo en el parte médico ofrecido por el club esta mañana. Recuerden que en una jugada desafortunada con Diego Llorente, un compañero, se producía esa colisión que daba con el futbolista en la caseta y con el hombro en cabestrillo.
definitivamente la luxación después de ese choque en el amistoso que perdió el Betis en Granada el sábado 1-0 va a privarle de lo que resta de pretemporada, porque ya hoy mismo Diego Conde no ha podido viajar a Marbella, donde el Betis continúa un nuevo stage de preparación. Allí sí estará Fidalgo, quedan por llegar los últimos, el Cucho Hernández y Giovanni Lo Celso. Y en el Valencia, bueno, pues el Valencia que está afrontando también su cuarta semana de pretemporada y lo hace viajando a Inglaterra con carpetas pendientes, podríamos decir. Chimo Masmano, hola. Hola Marta, buenas tardes. Sí, tiene bastantes tareas pendientes, tiene mucho que trabajar Ron Gurley y a su lado Carlos Corberán, el entrenador que se ha quedado sin Sadik para jugar los 2 próximos amistosos en Inglaterra, mañana ante el Derby County, el sábado ante el Stoke City. Sadik se rompió el pasado sábado contra el Castellón y sufre una pequeña rotura muscular. Si a esto le sumamos el problemón que tiene en el lateral derecho, se le acumula la faena a Ron Gurley a escasas 3 semanas del debut liguero que para el Valencia será el sábado 22 de agosto en casa contra el Celta. Y mientras en el Sevilla están pendientes del teléfono por si llega una buena oferta por Vargas, al que se espera en los próximos días. Manolo Aguilar, hola. Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes. Hola. Es el siguiente paso para la planificación del Sevilla. Una oferta por Vargas, otra buena venta y a partir de ahí terminar la planificación que quiere Luis García Plaza. Si llega la oferta, el Sevilla sabe que se ha revalorizado en el Mundial y que tiene muchas posibilidades de salir. La idea es invertir ahora en 1 o 2 delanteros y en un centrocampista creativo. Todavía no ha llegado esa oferta que espera el Sevilla, pero es muy probable que Vargas no siga la próxima temporada. Gracias, Manolo. Y en donde también están muy pendientes del mercado es en el Levante con Carlos Espí, que está en la rampa de salida y cuya salida parece inminente, Chimo. Ya nos temíamos después del temporadón que hizo Carlos Espí con goles que le dieron la salvación al Levante, con una cláusula de rescisión baja de 25 millones de euros para el fútbol europeo, que iban a llegar las ofertas y estas están encima de la mesa del Levante. Hay varios equipos, Liga Italiana, que espera llevarse en las próximas horas al gigantón, que va a dejar saneadas las cuentas del Levante, pero con un problemón a Luis Castro. Pierde a su hombre gol. Gracias, Chimo. En el Rayo Vallecano, después del último amistoso con derrota contra el Feyenoord, Toni López, ¿podríamos decir que se han intensificado los rumores de una posible salida de Pep Chavarría? Sí, porque fueron 120 minutos de partido, bien de carga física en un encuentro que el Rayo perdió 2-1 contra el Feyenoord y donde no jugó Pep Chavarría ni un minuto. Estaba convocado, pero no tuvo presencia en el encuentro en The Quip, y en ese lateral, en el zurdo, jugaron Joshua Bertrud, que el año pasado estaba pensado como central, y el canterano Marco de las Sías. Urge fichar en el lateral zurdo tras la salida del Pacha Espino y la posible salida del Pep Chavarría al Chelsea, y urge también, Marta, hay que mencionarlo, sacar las equipaciones para la próxima temporada, que el Rayo Vallecano sigue sin tener, y ayer jugó con un híbrido entre la tercera y la primera de la temporada pasada. Madre mía, gracias, Toni. También se tienen que dar salidas en el Celta de Vigo, en donde, eso sí, Pablo Montes, Claudio Giraldez pide al menos 3 refuerzos más. El Celta no está preocupado por el mercado de fichajes porque reconoce a su entrenador Claudio Giraldez va lento, pero antes de fichar hay que dar salidas porque, eso sí, a estas alturas hay overbooking en la plantilla. Dentro de las peticiones del entrenador, 3 refuerzos quiere el de Oporriño, un portero, un central y un atacante. Veremos si Marco Garcés cumple sus peticiones, porque Giraldez todavía ha decidido tampoco si algún futbolista del Fortuna reforzará al primer equipo. Hugo González, a base de goles, está llamando a la puerta con ganas. Gracias, Pauliña. Ya donde se iban llegando los refuerzos es al Alavés. Llega Miguel Rodríguez desde el Utrecht. Javier Lecuona. El Deportivo Alavés ha anunciado un fichaje, Miguel Rodríguez, procedente del Utrecht, de los Países Bajos, un hombre que se formó en las categorías inferiores del Celta de Vigo. Esto comentaba hace unas semanas tras marcar un gol con su equipo y enfrentarse unos días después con el Ajax de Ámsterdam. Estoy muy contento por haber marcado. Espero conseguir más goles. Estamos preparados para el partido del domingo. Miguel Rodríguez llega a Vitoria para 5 temporadas. Gracias, Lecu. Y también se refuerza Osasuna con un nuevo hombre gol, Usué Martínez de Zúñiga. Hola. Buenas tardes, Marta. El primer refuerzo para Osasuna se ha hecho esperar, pero ya está aquí. Se trata de Jonathan Dubasín, llega procedente del Sporting de Gijón. Osasuna pagará por él 4 millones de euros y firmará hasta 2030 por 4 temporadas. Se trata de un hombre de ataque que llega para reforzar la banda derecha, rojillas principalmente. El club de procedencia del jugador conservará un porcentaje de la plusvalía en caso de una futura venta y su cláusula de rescisión será de
de 40 millones de euros. Y uno de los históricos que después de un largo camino regresa a Primera División esta temporada es el Racing de Santander, en donde lo cierto es que se ha desatado la locura. Más de 3 días de acampada de algunos aficionados y hoy han salido a la venta los últimos abonos disponibles. Héctor Sagüillo, muy buenas. ¿Qué tal, Marta? Los nuevos 375 abonos del Racing ya tienen dueño. Los 100 puestos en venta por internet se agotaron en apenas 20 minutos, mientras que los 275 restantes se han repartido en las taquillas tras un fin de semana de colas, tiendas de campaña y sacos de dormir. El club ha fijado el límite en 18.500 socios, es el tope, porque el Sardinero tiene 22.500 asientos. Vistacito también a Inglaterra, cara y cruz para Arbeloa e Iraola, y mañana estreno del nuevo Chelsea de Xabi Alonso. Adrián Moreno, muy buenas. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas. Cara para Iraola en su primer partido amistoso dirigiendo al Liverpool. Los Reds ganaron por 4-2 al Sunderland. El punto negativo se lo lleva Arbeloa, debut en negativo del exentrenador del Real Madrid. El Fulham perdió contra un segunda división inglesa, el Norwich, y lo hizo por 0-2. Mañana debutará Xabi Alonso a los mandos del Chelsea y lo hará contra el Western Sydney. Con una misión clara para esta temporada, volver a llevar a los Blues a puestos europeos después de que en la pasada campaña de Premier quedaran décimos. Gracias, Adrián. Vamos con la página polideportiva. Empezando por el ciclismo, Tour de Francia, Tadej Pogačar conquista su 5º Tour. Borja Cuadrado, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo hizo con autoridad. La 5ª corona de Tadej Pogačar en París, 7 Tours con 5 victorias y con 2 segundos puestos. Intentó ganar, de hecho, en los Campos Elíseos, pero se terminó imponiendo un imperial Mathieu Van der Poel. Y ahora la pregunta tras la victoria de Pogačar es saber si estará el próximo 22 de agosto, todavía no está decidido, en la salida de la Vuelta Ciclista a España, que comenzará en Mónaco. Gracias, Borja. También ha sido fin de semana de motor, Fórmula 1. Por fin llegaron las ansiadas mejoras de Aston Martin en el Gran Premio de Hungría, con triunfo de Norris, Antonelli, que es aún más líder en el Mundial, y con los nuestros, bueno, pues los nuestros, terminando 14º Fernando Alonso y 18º Carlos Sainz, y con estas sensaciones en Aston Martin de Pedro Martínez de la Rosa en el larguero. Veníamos de una carrera, de unas últimas carreras donde estábamos lejísimos de la pole, pero también lejísimos del siguiente equipo delante nuestro, que era Cadillac, ¿no? Entonces hemos introducido muchos cambios y estos cambios han funcionado, que eso es lo positivo. El coche es bastante más rápido y al menos nos permite luchar. Además, en waterpolo, nuestra selección femenina se quedó a las puertas del oro, pero vuelve a casa con una medalla de plata al cuello. Cristina Solto, hola. Hola, ¿qué tal? Pues no ha podido ser. España cayó en la final de la Copa del Mundo ante Estados Unidos por 13-9 en un partido disputado en Sydney, que deja a España con la plata como mejor resultado histórico en esta competición. Estados Unidos, que dominó el encuentro y conquista su 6º entorchado, el 5º consecutivo. Además, en baloncesto, gracias Cristina, uno de los nombres propios de las últimas horas es el del Toko Sengelia. Se marcha del Barça mientras el equipo blaugrana sigue fichando. Asier Chávez, hola. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Toko Sengelia ya ha comunicado al Barça su decisión de marcharse. El alapívot georgiano ejecutará su cláusula de salida y jugará la próxima temporada en el Dubái de Xavi Pascual. Motivaciones prácticamente deportivas. Sengelia quiere formar parte de un proyecto que aspira a la Final Four de la Euroliga y ha sido clave su estrecha relación con el técnico catalán. Mientras tanto, el Barça ha hecho oficial el fichaje de Tosan Ewomwan, alapívot británico de 25 años que firma hasta 2028. Por ahora, el club busca otro pívot que sea diferencial y no descartan la llegada de otro 4, pero la intención del club es que Dabón empiece a asomar la cabeza por el primer equipo sin formar parte de la plantilla. Y cerramos con tenis. Llega a Washington para Rafa Jodar. Ángel García, hola. Hola, Marta. Vuelta a la pista rápida. A la espera del inicio del US Open, Rafa Jodar empieza la gira norteamericana en el ATP 500 de Washington. Va a debutar este martes frente a Arthur Fils, uno de los cabezas de serie del torneo. Se han visto las caras una vez, fue en abril, en las semifinales del Conde de Godó. Victoria para el francés por 2-1 para llegar a una final que después ganó. Gracias, Ángel. Así llegamos a las 3:20. Cogemos aire y seguimos. Ha sido un fin de semana muy intenso el que dejamos atrás y tiene pinta que la semana va a ser movidita, la verdad, con ese nombre que ha saltado a la palestra en estas horas, el de Jan Diomandé, como refuerzo inminente para el Real Madrid. Hace unos días hablábamos de él, precisamente con el que fuera su entrenador en el Leganés, con Borja Jiménez, aunque lo cierto es que nos decía, es mucho más que un entrenador para él. Tiene que seguir, afrontar el siguiente paso donde sea, tanto en Leipzig como en otro lugar
para ser mejor. Está claro que ha hecho un muy buen año en Alemania. Él muchas veces dice que soy su segundo padre, que siga haciendo caso a las personas que tenemos la intención de ayudarles sin ningún ánimo de lucro, que tomen la mejor decisión, que seguiremos viendo a Jan hacer las cosas también como hasta ahora. El de Costa de Marfil, que ha pasado de crecer jugando descalzo, de alejarse de su familia para dedicarse al fútbol, o que hace unas semanas contaba en una carta estremecedora cómo algunos se habían intentado aprovechar de su explosión en el mundo del fútbol, o lo que vivió hace un par de años con la muerte de su hermana. La vida da tantas vueltas que ha sido una de las sensaciones del Mundial. Parecía que iba a tener su futuro en el Liverpool o en el PSG, dos grandes que se habían interesado por él, pero que se han ido bajando del barco ante las cantidades que reclama el Leipzig, los últimos los franceses, y su fichaje ahora parece inminente por parte del Real Madrid. Enseguida hablamos de todo esto y si puede terminar provocando también una posible salida de Vinicius, pero antes dejadme que hablemos con dos personas que se han visto muy afectadas por esos incendios que nos tienen a todos con el alma sobrecogida. Y es que llevamos un verano infernal, con los incendios que están asolando a toda España, una España que está en llamas, los incendios de Madrid, de Ávila y Toledo, que afectan a casi 80.000 hectáreas y que han obligado a evacuar o a confinar a 90.000 personas. Es un drama que, por supuesto, también se vincula con el mundo del deporte. Ejemplo de ello, la Federación Española ofreciendo su residencia a Las Rozas para acoger a los que ahora mismo necesitan ayuda. Nos lo contaba Nacho Solana, el director de Marca y de Acción Social de la Federación Española, anoche en El Larguero. Esta unión que hemos conseguido de toda España ante las alegrías, pues yo creo que también era el momento de nosotros de corresponder también en situaciones dramáticas, con diferentes situaciones personales, anímicas, físicas, psicológicas y bueno, pues todas las habitaciones que teníamos a disposición, todas las hemos facilitado. Por supuesto también teníamos el pabellón, de momento solo se necesitaban habitaciones. Vale. Y hemos cedido todas las que teníamos. Andrés Campo es entrenador del equipo de fútbol de Navas del Rey, una de las localidades de Madrid que ha tenido que ser desalojada. Hola Andrés, buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. Te voy a pedir información. ¿Ha mejorado la situación? ¿Cómo han sido las últimas horas? ¿Cómo lo estás viviendo? Cuéntame lo que quieras. Pues a ver, es que tenemos mucho cruce de informaciones. Es cierto que, y hay que ser franco, es que el pueblo de Navas del Rey ha sido totalmente arrasado. Se libró el casco urbano del fuego, eso es verdad, las casas del casco urbano no quedó afectadas, sí las de las urbanizaciones, pero en sí el fuego nos rodeó. O sea, estuvimos totalmente rodeados por el fuego y llevamos ya 4 días de auténtico calvario porque no sabemos cuál es la situación actual sobre todo de nuestro municipio. ¿Tú estás en casa? ¿Eres uno de los que ha sido desalojado? ¿Cuál es tu situación? Sí, todo el pueblo hemos sido desalojados. Yo tuve que acudir a refugiarme en casa de unos familiares que tengo cerca en Guadalajara y ya estamos a la espera de un poco de poder regresar de nuevo al municipio. Entonces, hay gente en el pueblo, se ha quedado principalmente personal del ayuntamiento, el alcalde, concejales y alguna persona que de forma altruista está intentando pues dar de comer y de beber a los animales que se han quedado en el municipio, que no se han podido todavía rescatar. Son las personas que poco a poco nos van dando información del estado del pueblo. Pero sí que es verdad que el pueblo en sí, después de todo ocurrido, no tenemos ninguna situación problemática para nuestra vuelta. No tenemos humo en el ambiente, no se puede volver a quemar, porque es que está arrasado. O sea, no puede volver a quemar algo que ya está quemado. Y entonces está un poco todo el municipio con ese nerviosismo de ¿qué va a pasar? Porque ¿por qué no volvemos? Claro. No sé si angustia, desolación, tristeza. ¿Qué dirías que sentís, Andrés? Pues a mí, mira, el primer día cuando a mí me estuvieron evacuando, se me juntaron todas las cosas negativas que se te pueden pasar por la cabeza en un único momento. O sea, esa sensación de impotencia por no poder hacer nada, de angustia porque no sabes qué va a pasar, que vas a dejar toda tu vida atrás, de desolación, porque es que puedes perderlo todo. Porque al final estamos hablando, sí, de una vivienda, pero es una vivienda que en mi caso tiene toda mi vida, porque es una vivienda donde yo crecí desde que era un bebé. Entonces, era dejar atrás todos mis recuerdos, toda mi infancia,
y guardar las cosas que puedo guardar en una maleta en 5 minutos para salirme corriendo. Ahora mismo nos dices, Andrés, el pueblo está bien, lo que pasa es lo de alrededor. Cuando uno mira todo eso de alrededor y ve las cenizas, ve todo lo que ha quedado dañado y demás, ¿qué siente? Pues es una auténtica pena. O sea, de verdad que a mí, mira, ahora que estoy hablando contigo, Marta, tengo la piel de gallina normal. Y nos emocionamos y nos ponemos a llorar porque era una zona muy bonita, y es que ya no hablo solo en el término de Navas del Rey, sino en el término general de lo que es la Sierra Oeste de Madrid. Si la gente lo conoce, lo habéis conocido en algún momento, sí. Es una zona muy espectacular, la zona de los pantanos, el Picadas, el pantano San Juan, Burguillo, todo lo que compete ahí, todos los pinares que tenemos, las dehesas, los espacios protegidos, son zonas que están ahora mismo totalmente calcinadas. Para que te hagas una idea de la magnitud del incendio, de la poca capacidad de control que había sobre ese fuego, los vientos que había, dieron por perdido completamente el monte. O sea, el objetivo, que como es lógico, yo eso lo entiendo, era proteger la vida y lo que son las casas. Entonces, se ha hecho a perder todo. Todo. O sea, las imágenes que nosotros tenemos un sitio muy clave en Navas que le llamamos la Roca del Diablo. Este sitio donde se veía a lo lejos el pantano de Picadas, el pantano de San Juan y el pantano de Picadas, con una estampa verde muy bonita y demás. Eso está totalmente calcinado. Las imágenes que hemos ido publicando por redes sociales es que da mucha pena. Y es que yo ya no voy a volver a ver mi pueblo como antes. No, la verdad es que no. Andrés, no te quiero meter en ningún charco, pero creo que antes formabas parte del ayuntamiento como concejal precisamente de medio ambiente, de festejos y de juventud. ¿Tú crees que algo como lo que ha ocurrido, que es una catástrofe, se puede llegar a prevenir? ¿Qué hace falta para que esto no vuelva a ocurrir? Mira, nosotros siempre lo decimos, nosotros del ayuntamiento somos las primeras personas, yo cuando estuve allí, inclusive ahora en los que no queréis que pase, claro. Y somos las primeras personas que nosotros, fíjate, te pongo el ejemplo, en verano siempre suelen venir muchos grupos de forestales que montan una base temporal en el pueblo, en este caso en Navas del Rey, y cuando van con el bulldozer a rastrillar cualquier zona o cualquier cortafuego, nosotros mismos les pedimos que se nos hacen el favor, porque al final el ayuntamiento no tiene esos grandes medios. Oye, este camino lo quiero hacer más grande, vamos a intentar, oye, quiero limpiar este paso de aquí, oye, quiero intentar poner mejor esto. También sacamos esa subvención que la recogida de piñas, por ejemplo, de los pinos, toda la prevención que se hace en invierno con el tema de la poda de árboles y demás, que las ramas se quedan colocadas en los pies de los caminos para que el pueblo pueda coger esa madera, esos troncos que quedan, que ya sean podados y demás, para que los puedan utilizar para sus chimeneas, para sus barbacoas y demás. Entonces, un ayuntamiento que conoce perfectamente su pueblo, sabe perfectamente con los medios que tiene qué puede hacer. ¿Dónde vamos ahora? Que es que al final a nosotros también nos limita mucho. Y yo siempre he dicho, y siempre lo digo en todo momento, y al final yo soy una persona que tiene 30 años, tampoco soy una persona con mucha experiencia, pero es que al final lo que hay que hacer es preguntar a la gente del pueblo. Porque al final la gente del pueblo es la sabia, es la que conoce realmente cómo funciona toda la vida rural. La vida rural, por desgracia, se ha ido perdiendo poco a poco. Ya hay muy poca gente trabajando el pasto, el ganado en el campo, cabras, la agricultura. Todo eso antes te mantenía, por ejemplo, un ecosistema lo más limpio posible. Ahora eso se está perdiendo. Ya no existe ese ecosistema como tal. ¿Por qué? Porque te meten muchas prohibiciones, porque esto es una zona rural y una zona protegida. Es que no sé qué. Y al final llega un momento que la gente al final dice, es que me cuesta más dinero mantener todo esto que el beneficio que yo estoy sacando. Y al final pues es una pena todo. Pues la verdad es que sí, Andrés, y desde aquí lo único que podemos deciros es que muchísimo ánimo en este momento tan complicado y que ojalá que se encuentre la manera y sobre todo se pongan los medios también para que esto no vuelva a pasar. Andrés Campo es el entrenador del equipo de fútbol de Navas del Rey, es una de esas localidades de Madrid que ha tenido que ser desalojada. Así que insisto, Andrés, mucho ánimo y un abrazo enorme. Muchísimas gracias por todo. Hay personas que todo este drama, como es el caso de Andrés, lo han sufrido en primera línea y hay otras como Luis Miguel Martín que lo están sufriendo, lo están haciendo todavía en la distancia. Luis Miguel Martín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Te pillamos de viaje porque tú estabas trabajando como entrenador además en los campeonatos de España de atletismo y te ha pillado este drama lejos, pero lo estás viviendo también. Pues sí, con bastante angustia porque claro, en la distancia sin poder ayudar y luego muchas horas sin saber nada de
de familia y de amigos, pues porque probablemente el fuego pues había quemado algunas de las infraestructuras de telefonía y estuvimos bastantes horas sin tener ninguna noticia de, como digo, de la familia y de amigos. Pero bueno, ya eso se ha ido restableciendo y ahora ya pues por fin sabemos que todos están bien, afortunadamente, pero con ese panorama desolador que tenemos en un entorno tan privilegiado como tenemos en San Martín de Valdeiglesias y alrededores. Toda la familia está en San Martín de Valdeiglesias, allí te diriges tú ahora. ¿Se han visto afectados? ¿Han tenido que ser desalojados? ¿Qué te han contado de lo que han vivido en estos días? Pues mucha angustia porque, claro, se ve que no pueden hacer nada y ven, como digo, que el entorno maravilloso que teníamos pues se va a quedar en un recuerdo, por lo menos durante un montón de años y ellos afortunadamente no tuvieron que desalojar las casas, por lo menos en lo que es más el núcleo urbano, sí en algunas urbanizaciones de los alrededores que están más cerca de la vegetación y más cerca de árboles principalmente. Ahí sí que desalojaron a unos cientos de personas, lo que es en mi pueblo, y el resto de personas pues les recomendaban que estuvieran confinados en casa porque durante mucho tiempo pues han tenido muchísimo humo en todo el municipio y bueno, pues el ambiente, como imaginaréis, bastante irrespirable. Y entre los vecinos, hermandad, supongo, el deseo, el objetivo de ayudaros cuanto más los unos a los otros, ¿no? Sí, de hecho ha habido bastantes vecinos que se han podido organizar entre ellos y han podido ir ayudando para salvar algunas de las parcelas y las fincas. Otras pues conozco el caso de un amigo concreto pues que ha perdido su parcela con sus animales y todo y a otros afortunadamente pues gracias al trabajo de los bomberos y de todas las brigadas y sobre todo la ayuda ciudadana pues han podido salvar pues lo que viene siendo prácticamente el recuerdo de toda una vida y en algunos casos incluso pues el trabajo y el sustento de varias familias, como es alguna bodega clásica de allí de la zona que gracias a la ayuda de 20 o 30 vecinos pues se ha podido defender y han podido salvarlo, pero claro, todo es muy angustioso y muy desolador como está quedando, claro. ¿Cómo te enteras de la gravedad de la situación y cómo has vivido estas horas lejos sin poder hacer nada, Luis Miguel? Imagino que imposible no estar más pendiente del teléfono que del Campeonato de España en el que tú estabas. Sí, la verdad es que no he podido disfrutar mucho de este campeonato, que es uno de mis favoritos o mi favorito, además teniendo implicados algunos atletas evidentemente que entreno, por eso estaba allí, pero sabíamos del conocimiento, o sea, de la existencia del juego que venía de Burgondo y de Navalonga, que es una zona que conozco muy bien, porque mi padre era originario de esta zona y claro, ya teníamos mucha tristeza en casa porque conocemos bien toda esa zona, como digo, y luego el colmo fue ya cuando venía el frente de Almorox de la provincia de Toledo hacia la provincia de Madrid con Villa del Prado y la urbanización de Encinas del Alberche y todo eso, que todo lo conocemos muy bien, amenazando cada sobre los vidrios, Cenicientos, toda esta zona de Madrid. Y ya el colmo fue cuando el coche que se averió ahí a la entrada de San Martín y bueno, pues echó a arder, pilló pasto, luego de ahí al monte y fue imposible. Además, supongo que esto no lo he contrastado, pero debo entender que fue así, porque donde se averió el coche en San Martín, a unos 400 metros está el parque de bomberos, y quiero pensar que no había mucha dotación de bomberos allí, porque estarían ayudando en el vecino Villa del Prado, con lo cual pues fue un poco un cúmulo de desgracias. Es muy posible que cualquiera de los frentes, tanto de Almoroz Villa del Prado, como el de Burgondo, Navalonga, etcétera, pues al final hubiera alcanzado el término municipal de mi pueblo, ¿no? Pero ya esto fue el colmo, con lo cual se llegaron a juntar los incendios y ya sabemos, todos tenemos desgraciadamente noticias de hacia dónde ha alcanzado y ya son miles y miles de hectáreas calcinadas y que yo sepa, afortunadamente no hay ninguna víctima mortal que hayamos conocido, ¿no? Humana, que eso ya pues es una suerte dada la gravedad del incendio o de los 3 incendios que prácticamente son uno. Luis Miguel Martín, muchísimas gracias por acercarnos a otra de las realidades que hay detrás de esta catástrofe, una catástrofe enorme como la que está asolando España, y desde aquí tan solo podemos decirte a ti y a todos los afectados que muchísimo ánimo y que muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros por dar voz a esta catástrofe natural y humana que estamos viviendo
y esperemos pues, que se tomen medidas efectivas para que no vuelva a ocurrir, o por lo menos que se minimicen los daños. Luis Miguel, gracias, un abrazo. Gracias, un saludo. Pues una noticia que nos tiene a todos con el alma en vilo y que no queríamos tampoco dejar pasar por alto en este Ser Deportivos. Nosotros seguimos adelante con cosas mucho menos importantes y mucho menos intensas. Como vamos descontando días para el comienzo de la Liga y los tenemos ambos descansaditos después de la paliza que se han metido en el Mundial, hemos dicho, pues vamos a poner de nuevo cara a cara a Antón Meana y a Santi Ovalle, que después de 2 meses juntos, ahora separados, seguro que se están echando de menos. Antón Meana, hola. Presente, Casas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Santi Ovalle, buena tarde. Buena tarde, he hecho mucho de menos a Antón Meana. No me extraña. Ya somos dos. Antón, una de las grandes sensaciones del Mundial, Jean Diomandé, el elegido por el Real Madrid con el mosqueo del PSG, sí, pero de momento parece que es inminente su fichaje por el Real Madrid. Sí, escuchaba anoche a Héctor en el larguero, parece inminente que se pueda anunciar en las próximas horas, un fichaje para mí inesperado, creo que es un movimiento bueno del Madrid en el mercado, un futbolista joven que la ha roto en el Mundial, que tiene mucha proyección, que si lo quitas al PSG, también me hace sospechar lo que dice el PSG, creo que pueden estar pidiendo por encima de mercado los alemanes y también mucho sueldo el exfutbolista del Leganés, pero es un movimiento que hay que hacer, el fútbol ha cambiado, ya no fichas a jugadores así baratos y menos después de un Mundial, y el Madrid siempre lo ha hecho, fichar a uno bueno del Mundial, y creo que es una buena operación, pero repito, me hace sospechar lo que el PSG denuncia con despecho en ese comunicado, que esté muy por encima de mercado y que él esté pidiendo mucho en el salario. ¿Cómo se ve en Barcelona esto, Santiago Valle? Porque me suena que el nombre de Diomandé también se ha relacionado en algún momento con el Barça y no sé si creen que es mucha pasta o no, ¿o qué? Sí, bueno, creen que es mucha pasta y el Barça está completamente fuera de esa carrera por Diomandé, no le interesa. De hecho, fichó a Gordon y a Adeyemi en esa misma posición. A mí me sorprende lo que dice Meana, que el Madrid el bueno del Mundial consigue que el bueno es Diomandé en vez de Rodri y que vaya por Diomandé y no a por Rodri, que es realmente el bueno del Mundial y al que debería fichar. Y me gustó lo que dijo ayer, que es un fichaje que parece que le abre las puertas a Vinicius, ¿no? Porque es un futbolista que juega en una posición similar o en la misma posición y que tiene el interés del Arsenal, que te escuchaba ayer, Antón, que va bastante en serio ese interés por Vinicius. Sí, ayer preguntábamos si es un interés real. El Arsenal está dispuesto a hacer una buena oferta por Vinicius. Si el Madrid quiere vender, el Arsenal está dispuesto a comprar. Y a mí es una operación que no he tenido todavía tiempo, Marta, Santi, de analizarla bien. Si ya había problemas cuando en la piscina nadaban 2 en la misma calle, imagínate ahora 3. Es que eso es muy molesto. Cuando llegas a la piscina y en la calle que tú quieres nadar hay uno, pues es que te pone de mala leche. Claro. Tú quieres hacer tranquilamente el largo. Pues aquí está Mbappé, Vinicius y ahora Diomandé. A mí me parece que faltan todavía muchas piezas en el puzzle. Lo que sí que tenemos confirmado, repito, es que el Arsenal quiere en serio fichar a Vinicius. Encima he leído, creo que también lo dijo Héctor el fin de semana, que comparten representante Diomandé y Vinicius. Por tanto, es un puzzle un poco extraño que creo que es todavía pronto para poder encajar todas las piezas, Marta. Pero de todas formas, Marta, si se acaba dando este movimiento, el Madrid incorpora a Diomandé y saca o vende a Vinicius, a mí me parece que el Madrid pierde claramente en esa banda. Veremos lo que es Diomandé en el futuro, pero Vinicius estamos hablando que es un jugador polémico, pero que es muy bueno, de los mejores del mundo en su posición. Ahora les gusta Vinicius. Ahora les gusta Vinicius. Ahora les gusta Vinicius. No. Ahora es uno de los mejores del mundo, Antón. Ahora les gusta. Siempre ha sido de los mejores del mundo. Mira. Y yo creo que el Madrid, si se acaba dando este movimiento, entre Diomandé, sale Vinicius, el Madrid pierde en esa posición. Y yo creo que lo de Diomandé no es una operación que cierre la posible llegada de un mediocentro. Claro, ahí iba a ir, Antón. Claro. ¿Esto cierra la puerta de Rodri? ¿Abre otras puertas? ¿O cómo deja el tema? Yo creo que lo de Rodri no está abierto y no se ha abierto en todo el verano, pero se puede abrir. Y como decíamos ayer, lo que apuntan diferentes compañeros y diferentes clubes con los que hemos hablado en privado, el United realmente quiere a Tchouaméni. Entonces, yo sí creo que es una operación que al Madrid le puede interesar si la oferta económica es buena, y esa llave sí que abre la puerta de Rodri. Lo de Rodri es más ahora mismo un clamor popular, mediático, sí, que una cosa real.
y a ver cómo es capaz Mourinho, ¿no?, de ver al equipo en los primeros partidos de verdad, no en lo de mañana contra el Leganés, sino ya el fin de semana cuando jueguen contra la Fiorentina, en los 2 amistosos que tiene cerrados antes de empezar la Liga, el de Budapest y el de Coruña, porque yo creo que al Madrid el año pasado le hizo falta fútbol en el medio y eso ahora mismo te lo da Rodri. Ha venido Bernardo Silva, creo que el Madrid tiene jugadores buenos, pero si el año pasado le faltaba gente en el medio, no puede ser que este año no fiche un centrocampista de verdad. Y de verdad, como dice Ovalle, el mejor del Mundial ha sido Rodrigo Hernández. Yo espero que venga al Madrid Rodri, será bueno para el Madrid, será bueno para la Liga, será bueno para nuestro capitán, ¿no, Meana? Para el capitán que levantó la Copa del Mundo y creo que es la pieza que necesita el Real Madrid, sinceramente. Me parece que es… vaya, si a mí me dicen, ¿qué fichaje tiene que hacer el Real Madrid? Rodri Hernández. No hay mejor jugador en esa posición y con mayor necesidad un club que el Madrid ahí, en el pivote. Entonces entiendo que iba con Riquelme, o que era un jugador muy del perfil de la candidatura de Riquelme, y que, bueno, que por la edad pueda generar alguna duda en la dirección deportiva, en el presidente del Real Madrid, pero para mí es un fichaje de libro el de Rodri Hernández, que está loco por la música y por volver a España. Es que es lo que decía Antón, Santi, es que es un clamor popular lo de que Rodrigo Hernández fiche por el Real Madrid, acapara portadas, titulares, minutos en la televisión y más después del Mundial que se ha marcado. Y que es traer a un Balón de Oro, traer un Balón de Oro de vuelta a la Liga y traer un Balón de Oro a precio más o menos razonable, porque le queda un año de contrato, por lo tanto el traspaso no se iría a un precio de Balón de Oro, sino a un precio ajustado a mercado y en las posibilidades del Madrid. Vaya, yo no entiendo cómo se lanzan antes a por Diomandé, a por Dumfries, a por todos los que ha fichado, antes que a por Rodri, porque me parece el fichaje de libro de esta temporada. Vamos a abrir el capítulo Barça también, Santi. Sí. Porque el Barça al que se ha lanzado es a por Gordon y de momento pues el ansiado… Caza menor, caza menor. El querido, el anhelado es Julián Álvarez, pero esa guerra parece que no la va a ganar el Barça. Bueno, parece que no, porque el Atlético, bueno, ya desde el principio del verano, Talavera y Fuellano nos vienen contando cuál es la postura de Gilmarín y del Atlético de Madrid. A ver, que no se lo venden ni al Barça ni al Madrid. Y dijo, ni por 100, ni por 150, ni por 200. Bueno, hay que ver el siguiente paso del jugador. Si el jugador da algún paso más, que yo entiendo que sería declararse en rebeldía y no presentarse a entrenar. Sería un paso muy bestia, sinceramente, y que pocas veces se ha visto alguna vez en el mundo del fútbol, pero sería muy sonado por la figura del calibre de Julián. Lo que a mí sí me consta es que el Barça no se va a volver loco por un delantero centro. Considera que Julián es la pieza que necesita y no cree que haya mucho más en el mercado para ir a fichar. Por lo tanto, es posible. O igual cambia, ven a Lautaro y les encaja Lautaro, pero lo que trasladan hoy en día en los despachos del Barça es que si no fichan a Julián, igual no se ficha a nadie en la posición del 9 y con Gordon, Adeyemi y los jugadores que tiene arriba se apaña. Se ha ido Lewandowski, Antón, sí. Sino que partiendo de la base de que para el bien no hay que tener rencor en la vida, entonces yo si fuera Atlético perdonaría a Julián en el momento en que él se quede y querría que meta muchos goles. También creo que estamos un poco, en general, un sector de la prensa, de los aficionados, un poco obnubilados con Julián Álvarez. Julián Álvarez no vale 200 millones de euros. No los vale, no vale 200 kilos. No pasa nada por decirlo. Entonces, que el Atlético de Madrid puede poner el límite donde él quiera, pero que Miguel Ángel Gil diga no venda… Sí, pero puede poner el límite donde él quiera porque tiene una cláusula de 500 kilos. Claro, o sea, que es que por supuesto, eso se firmó. Pero que no, si está genial, si para algo está firmada. Si es que aparte el Atlético de Madrid no tiene que regalar a nadie. Claro. Que si quiera Julián que se lo quede. Pero no lo vendo por 200. Pues yo por 200 lo vendería. El problema es que el Barça no pone 200, porque es que ya sabemos cómo paga el Barça. Te paga 50 hoy, 100 mañana, 25 otro día. Claro, pero yo, si fuera el Atlético de Madrid, si me llegara una oferta de 200 millones por Julián Álvarez, lo vendería. Claro, como no voy a vender a Julián por 200 millones, que sería uno de los 2-3 fichajes más caros de la historia del fútbol, yo lo vendería. Si el problema es que el Atlético de Madrid, en esa lucha por no dejarse pisar, que hace muy bien, para mí pone el precio excesivamente arriba. Yo a Julián por 200 lo vendía. Y el Barça por necesita pedir que un 9. No quede. No, si está bien pedir, por supuesto, pero que yo, negociando, yo por 150 y Ferran Torres, lo vendía. Sí, yo seguramente Ferran, que metió el gol, y 150 millones, para el bolsillo me traigo a Ferran. Si… El problema es que no veo, por lo que cuentan Talavera y Fullana, claro, pero yo, Santi, no veo, por lo que cuentan Talavera y Fullana, al Atlético de Madrid con afán de negociar. Sencillamente, con Barça y Madrid no. Yo, lo que tenemos entendido es que quieren venderlo fuera,
y Julián quiere ir al Barça. Y ahí creo que va a estar la guerra. Si el Atlético de Madrid le viene mañana al PSG y le dice 120 seguramente o 150, seguramente se lo vende. O por una cantidad inferior, por ejemplo, a la oferta que hizo el Real Madrid al inicio del Mundial, que nos cogió allí en Atlanta. Sí. Pero no se lo quiere vender a rivales directos, al Madrid lógicamente por la rivalidad y al Barcelona porque es rival directo y porque llevan años ya con esta batalla en los despachos. Ter Stegen y De Jong se han montado en el avión, Santi. Sí, De Jong es que ha optado por no operarse, que es un tratamiento, bueno, para explicarlo rápido, inyecciones de plasma, y eso va a intentar que fortalezca el tendón, y si funcionan son entre 6 y 8 semanas de baja, por lo tanto no es una baja, es larga, son 2 meses, pero no es una baja muy prolongada en el tiempo, y es mejor que esté en dinámica de grupo y con los fisios allí, todos están en Inglaterra, y Ter Stegen se tienen que solucionar temas fiscales, porque Ter Stegen cobra mucho, entre sueldo y lo que definió está por encima de los 20 millones, sueldo más amortización, y el Ajax paga muy poco. Y además hay un tema fiscal de que hay un 4% más de fiscalidad en Holanda y Ter Stegen dice, yo no voy a perder ni un euro. Si quieres que me vaya, el 4% lo asumes tú. Y el Barça no quiere asumir los impuestos de Ter Stegen. Vaya, yo creo que los acabará asumiendo y que más pronto que tarde Ter Stegen cogerá un avión para irse desde Birmingham hasta Ámsterdam para jugar en el Ajax. Y esto va a ser una maldad cruzada la que os voy a lanzar, ¿vale? Antón Meana, ¿qué te está pareciendo el mercado de verano del Barça? A mí me está gustando. Creo que le faltan 9, pero me parece que son jugadores que ya hemos visto que funcionan. Gordon en el Mundial metió un gol en semis. A mí siempre me ha gustado de Jamie. Es verdad que me suelen engañar ese tipo de jugadores, pero a mí me gusta. Creo que le faltan 9, pero creo que estamos todavía pronto en el mercado. Así que sí, a mí me gusta el mercado del Barça y creo, más allá, no es porque le quiera tirar flores a Santi o porque quiera poner la venda desde la herida, pero para mí el Barça el año pasado fue claro dominador en España y parte con ventaja porque mantiene la base del equipo y porque para mí ha fichado bastante bien. Y Santiago Valle, ¿tú cómo estás viendo el del Real Madrid? Si ficha Rodri, top. Si no ficha Rodri, un buen mercado. Buen mercado, hay que ver qué pasa con Vinicius. Me parece que ha fichado un lateral izquierdo extraordinario, el mejor del mundo junto a Nuno Méndez, que es Marc Cucurella. Dumfries es un lateral que le va a dar servicio y Bernardo Silva te apaña muchos partidos. Por lo tanto, de momento me parece un buen mercado. Y si ficha Rodri, me parecerá un mercado top del Real Madrid, la verdad. Pues chicos, gracias por dejaros robar este ratito. Me da a mí que no va a ser el último antes de que os vayáis de vacaciones porque se ha hecho el amor entre vosotros, hay mucho cariño, os estáis echando de menos y yo... De manera figurada, yo supongo, quiero ¿no? Sí, bueno, como de la manera que queráis. Nunca se sabe, yo pretendo ayudar, simplemente. Vosotros, a donde se ha surgido el cariño y la bonita relación que tenéis, yo no quiero que se rompa, ¿vale? Pese a la distancia. Perfecto. Pues como diría Víctor Manuel, cuando llamas estoy y a la hora que tú digas voy. Sois los mejores. Muchísimas gracias a los dos. Un besazo. Un abrazo a todos, chao. Y antes de dejar el fútbol, miradita rápida también a lo más cercano en el Atlético de Madrid, pendientes Fullana de la rampa de salida, ¿no? En paralelo a la pretemporada, Marta, también mucho trabajo en los despachos, aunque con menos necesidad que hace algunas semanas, cuando había que fichar las 3 posiciones para reforzar el equipo, el lateral izquierdo, el centrocampista y Kangin Lee como sustituto de Antoine Griezmann. Los 3 ya llegaron y ahora el capítulo del mercado se centra sobre todo en las salidas. Ver qué pasa con Julián, aunque el Atleti lo tiene muy claro. Su idea es el 10 de agosto se tiene que presentar a la pretemporada y no le va a vender ni al Barça ni al Real Madrid. Por tanto, por el Atleti lo tiene muy claro. Es jugador del Atlético de Madrid la próxima temporada y el que más cercano está de marcharse es Thiago Almada, con el que se viene hablando desde hace tiempo con opciones sobre la mesa de Argentina y últimamente sobre todo de Brasil, del Flamengo, para un traspaso del futbolista argentino. Al margen de Almada, Sorloth, Ruggeri y Jiménez son los jugadores que el Atlético de Madrid tiene marcado como opciones para bien ahorrar, bien hacer caja para tratar de reforzarse en el mercado, y si alguno de ellos se marcha, pues se va a sustituir esa posición. Si se va Sorloth, se fichará un delantero, si se va Jiménez, el central, para que sea el cuarto central tras la salida del Lenglet y por tanto tener una plantilla más competitiva de cara a la próxima temporada. Gracias, Fulli. Toni López en el Rayo Vallecano, nuevo proyecto, nuevo entrenador.
Y no sé si nuevas dudas con cómo va la pretemporada. En principio sí, pero vamos a tranquilizar al oyente, sobre todo al del Rayo Vallecano, porque el Rayo lleva 2 partidos, 2 derrotas, 2-1 contra el Hearts y 2-1 contra el Feyenoord. Para mí sí que es verdad que son pocos partidos, porque solo le queda este sábado contra el Charleroi en Bélgica y el último amistoso será el sábado 8 de agosto contra el Ipswich, pero el año que el Rayo se clasificó a Europa con Íñigo Pérez, en la pretemporada jugaron 6 partidos y solo una victoria. Es decir, ¿los resultados están siendo buenos? No. ¿Por eso hay que ser más pesimista? Tampoco. La clave, lo contábamos en el tramo nacional, Marta, es reforzar sobre todo el lateral zurdo, porque no hay gente en ese lateral. Sin Pacha Espino, con las dudas de la salida de Pep Chavarría, con la cláusula de 50 millones en rumbo al Chelsea, todavía no es oficial ni nada cerrado. Ayer no jugó el bueno de Pep, pero no tiene lateral, es el Rayo. Solo tiene a Joshua Bertrand, que el año pasado estaba pensando como un central que podía jugar en el lateral, y este año tiene pinta que va a ser el lateral zurdo del Rayo Vallecano, pero necesita un suplente o alguien que esté por encima para que Bertrand sea el suplente en ese lateral. Y ya que nos ponemos rápidamente, miramos también al Getafe, Adrián Moreno, que está a las puertas de empezar la nueva etapa en la pretemporada. Sí, ya han disputado, Marta, 3 partidos, los 2 primeros los ganaron y el último contra el Valladolid, empate a 0. Las próximas citas de José Bordalás, pasado mañana contra el Atlético de Madrid, el 6 de agosto contra el Mónaco y el último antes del debut liguero contra el Alavés será el 8 de agosto contra el Tottenham. Gracias, Adri. Pues recta final de este Ser Deportivos. Todavía nos queda alguna cosita más que contar que no es de fútbol, ya veréis. Vamos con lo que no es fútbol, empezando por el waterpolo. Y es que han sido unos días en los que hemos estado muy pendientes de la piscina y nos hemos quedado con la selección femenina rozando el oro. Cristina Soto, hola. Hola de nuevo. Pues no ha podido ser el oro para las españolas en la superfinal de la Copa del Mundo después de un gran torneo y de recuperar sensaciones en Sydney. Hemos podido hablar con la portera Martina Terré, que hace balance del partido y de la competición. Bueno, yo creo que al final es un partido perdido, ¿no? Pero creo que el balance del campeonato es bueno. Creo que hay que recordar, ¿no? Las últimas plazas y los últimos campeonatos que hemos disputado como equipo no han acabado, ¿no? De la forma que queríamos y bueno, conseguimos, ¿no? Luchar por un oro, nos quedamos ahí a las puertas con la plata, pero bueno, que es un paso grande para un equipo en crecimiento y que creo que hay que encontrar el lado bueno también de estas cosas. Lo siguiente en la agenda es el Mundial de 2027, donde está en juego una plaza para los Juegos Olímpicos de 2028. Martina, sobre cómo afrontan esta nueva etapa. Al final creo que todas somos conscientes que nosotras queremos luchar para unos Juegos. Encima todas sabemos, ¿no? Que somos las vigentes campeonas olímpicas, aunque haya parte del equipo que no lo fuera, y tenemos que luchar por ese título porque ya es nuestro y lo tenemos que volver a querer tenerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que tiempo al tiempo, ya te digo que creo que tenemos que trabajar día a día, campeonato a campeonato. Vamos a intentar buscar la plaza lo antes posible, que es el objetivo, para ir después con más calma para preparar los Juegos bien y disfrutar del proceso, que es lo más importante. El waterpolo, que ha acaparado parte de nuestra atención en los últimos días, también lo ha hecho el atletismo, y es que este fin de semana hemos tenido los campeonatos de España en Málaga. ¿Qué balance hacemos? ¿Qué contamos? Profe López, tú dirás. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Marta, el atletismo español ha aprobado en el Campeonato de España su test de cara al Europeo de Birmingham de dentro de 2 semanas. Lo más destacado ha sido la participación de María Pérez, que batió el récord nacional de 10.000 marcha, doblando a todas sus rivales en la pista, y es sin duda la mejor opción de medalla en Birmingham, junto al otro marchador, a Paul McGrath, que también venció en su prueba. De la jornada de ayer destaca la mejor marca del año de Yael Bestué en 200 con 22.57, el triunfo de la revelación del año, David Barroso, en 800, imponiéndose a Mojatawi, y la victoria de Kiko Llopis en 110 vallas con 13.43, evidenciando que se va recuperando de sus problemas físicos de las últimas semanas. Y tal vez la nota más emotiva, la victoria después de 3 años lesionada de Sara Gallego en los 400 metros vallas. Gracias, profe. Y por supuesto también momento de hacer balance del Tour de Francia, el quinto de Pogačar, el no sé cuántos de Íñigo Martínez. Dale, Marque, muy buenas.
Hola, muy buenas. El Tour que con mayor solvencia ha ganado Tadej Pogačar ha sido posiblemente uno de los más entretenidos de las últimas décadas. Un sobresaliente para una carrera en la que se ha volado, en la que los corredores han sufrido mucho y en la que ha habido emoción prácticamente en cada etapa. Sin ir más lejos, la última, la disputada ayer con esa victoria impresionante, totalmente espectacular de Mathieu Van Der Poel. Tadej Pogačar entra a formar parte de la historia y dentro de poco será leyenda, sin lugar a dudas, también dentro del ciclismo. En cuanto a los españoles, pues vienen las fugas, sobre todo Raúl García Pierna y Pablo Castrillo, que han conseguido unas cuantas, y regular tirando a mal Ayuso. Es verdad que un séptimo puesto tiene mérito en la clasificación general, pero todos, incluso él mismo, esperaba más del corredor español. Es una lástima. Si llega a haberse encontrado mejor en aquella etapa en la que sufrió, quizás hubiera sido sexto, quinto, pero hasta ahí. No tenemos ahora en España a nadie para pisar cajón en París, en el Tour de Francia. Termina una ronda realmente espectacular. La próxima cita será la Vuelta a España. Esperemos que sea por lo menos tan buena como este Tour de Francia que acaba de terminar. Esperemos que sí. Tú nos lo vas a contar, Íñigo Martínez. El quinto Tour de Francia para Tadej Pogačar, que ya es absoluta leyenda del ciclismo. Nos vamos. Cuando volvía de Berlín me di cuenta aterrizando. Y nos vamos repasando las citas que tenemos para esta tarde en el mundo del deporte. A las 8:30, hora 25, Deportes con Tony López. Desde las 11:30, todo el análisis en el larguero con Yago de Vega. Nosotros volvemos mañana en el mismo sitio y a la misma hora. Se quedan en la compañía de La Ventana. Ha sido un placer. Hasta mañana. Adiós. Escribimos cuando estamos en la mierda. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.